Me comenta otra persona, veo en las misas que muchos nos acercamos a comulgar y creo que no somos dignos de recibir el cuerpo de Cristo, porque ¿quién no peca de distintas formas? ¿Será que Dios no se ofende? Yo respondo a este comentario y preguntas. San Pablo expresó con toda claridad en 1 Corintios 11, 28 y 29, que no todos están en condiciones de recibir la comunión. Dice así San Pablo: examínese por tanto cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Estas palabras hacen ver la gravedad del asunto, pero no dan un criterio claro de cuándo la persona es digna y cuándo no para comulgar. Nadie puede decir que esté libre de todo pecado, que sea santo. Por eso, el acercarnos a la comunión debe ser con un espíritu penitencial, para purificarnos lo más que podamos. Ahora bien, hay diversas situaciones, como también hay distintos tipos de pecados. El pecado mortal rompe del todo esa comunión, y en este caso se requiere del sacramento de la penitencia o reconciliación como condición previa para comulgar. Por eso establece el Código de Derecho Canónico, en el número Canon 916, que quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Las excepciones son cuando no hay posibilidad de confesarse previamente, como sucedió por ejemplo en tiempo de la pandemia del COVID. En casos de ese tipo debe haber un acto de contrición perfecta previo a la comunión y el propósito de confesarse cuanto antes. Por otro lado, no hay penitencia verdadera ni confesión válida sin propósito de enmienda. Esto sirve para entender por qué no pueden acercarse a la comunión personas que están y quieren seguir estando en una situación habitual de pecado. Ejemplos de vivir en situación de pecado mortal es dejar de asistir a misa dominical pudiendo hacerlo, o tener intimidad sexual fuera del sacramento del matrimonio, o robar grandes cantidades de dinero o de bienes y no restituir. Estos son ejemplos de estados de vida que impiden comulgar. En cuanto al pecado venial, nadie escapa de cometer alguno, y pretender estar libre de todo pecado venial nos lleva a ser presuntuosos. Pero también tengamos en cuenta que en la historia de la Iglesia existió un puritanismo católico llamado jansenismo. Lo creó un tal Cornelius Jansen, que en este sentido restringía mucho la comunión. El jansenismo fue rechazado por la Iglesia, pero dejó sentir su influencia hasta que el Papa San Pío X borró sus vestigios hace un siglo. El espíritu de penitencia que se requiere no debe ser según el puritanismo jansenista. El pecado venial no impide la comunión. Al contrario, la comunión es alimento interior que da fuerzas para combatir el pecado, pero a la vez para participar dignamente en los sagrados misterios de la Eucaristía. Desde el inicio hagamos un reconocimiento humilde de nuestros pecados, pidiendo a Dios misericordioso su perdón. Luego, la preparación inmediata para comulgar nos recuerda que vamos como invitados y que no somos dignos de recibirle. En cierto modo, también son palabras de contrición. Es interesante comprobar que en la celebración de la comunión fuera de la Santa Misa, la liturgia es mucho más breve, pero incluye esas dos partes penitenciales. En resumen, para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Aun estándolo, nunca somos dignos del todo para recibir al Señor. Eso no es obstáculo para comulgar, pero la dignidad del sacramento requiere que reconozcamos con humildad nuestras deficiencias, nuestros pecados veniales, pero también reconozcamos con alegría el amor misericordioso de Dios que nos acoge. Otra persona me dice, una pregunta que me hacen constantemente es sobre los padrinos para sacramentos de iniciación cristiana, si pueden ser familiares como hermanos, abuelita o los papás. Yo respondo a esta pregunta. Los padrinos pueden ser elegidos por quien va a recibir el sacramento
o por sus papás o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos por el párroco o ministro. Es necesario que tengan capacidad para esta misión e intención de desempeñarla los padrinos. No podrán ser padrinos el papá o la mamá de quienes recibirán el sacramento, pero sí pueden ser padrinos los hermanos, tíos, abuelos, otros parientes. También ya recuerdo otros aspectos. Para ser padrino en un sacramento es necesario que haya recibido ya los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, o sea, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión de padrino que va a asumir, y desde luego que sea mayor de 18 años. El padrino o madrina no debe estar afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada. No se aceptan como padrinos aquellos que vivan en unión libre, en situación de adulterio, apostasía, cisma, excomunión, o que sean tenidos en el lugar donde viven como pecadores públicos. Si los padrinos son una pareja, esta pareja deberán estar casados por la Iglesia. Puede ser padrino o madrina una sola persona verdaderamente soltera y que vive así de manera regular y honesta. Los padrinos para la confirmación o comunión conviene que sean los mismos del bautismo, porque esto refuerza la dedicación que los padrinos tengan en favor de la vida espiritual de los ahijados y la acogida benevolente de los ahijados para ser acompañados por sus padrinos a lo largo de su vida. Todo esto en armonía con el cariño y el acompañamiento de los papás.